La amoxicilina es un derivado semisintético de la penicilina y es el antibiótico más usado. Es un derivado concretamente de la ampicilina y se utiliza por vía oral porque su absorción es mucho mejor por vía oral que la ampicilina y la concentración en los tejidos también es mayor. La ampicilina, en cambio, se utiliza más por vía parenteral, es decir, en inyectables intramusculares o intravenosos. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre la amoxicilina. ¿Cómo actúa la amoxicilina? La amoxicilina es un beta-lactámico de amplio espectro. Esto significa que actúa contra un grupo amplio de bacterias y es bactericida, es decir, que las elimina. ¿Y esto cómo lo hace? Pues actuando contra su pared celular, es decir, la cubierta externa. Dificulta su síntesis y así elimina estas bacterias. Pero cuidado, es bactericida, o sea que solo actúa contra las bacterias. No actúa ni contra virus, ni contra hongos, ni contra parásitos. Es decir, si te lo tomas contra un virus como o los que provocan la gripe o el catarro o virus similares, pues no te servirá para nada. Y contribuimos a un problema importante que es el de la producción de resistencias bacterianas, es decir, que haya grupos cada vez más amplios de bacterias contra los cuales no haya un antibiótico efectivo, que la amoxicilina no sirva. O sea que habrá que ir con cuidado en utilizarlo para lo que hay que utilizarlo y usarlo en las cantidades adecuadas y durante el tiempo adecuado. ¿Para qué sirve la amoxicilina? Tiene múltiples indicaciones, se utiliza tanto en adultos como en niños y en primer lugar se usa para infecciones respiratorias que pueden ser de vías altas o bajas. Por ejemplo, para las faringoamigdalitis, puede utilizarse para las otitis medias aguda, para la sinusitis, también para infecciones respiratorias bajas, como por ejemplo neumonías que se han producido en la comunidad, es decir, que no son hospitalarias, y también para reagudizaciones de bronquitis crónica. O sea que a nivel respiratorio estos son los usos. Después también en infecciones urinarias, puede ser para cistitis, en bacteriurias asintomáticas en el embarazo, es decir, que la mujer se detecta que hay bacterias pero que no hay síntomas. En estos casos también se pauta amoxicilina o es uno de los fármacos que se utilizan, e incluso a veces para pielonefritis, que son infecciones de vías urinarias pero más altas, ¿no?, que llegan hasta el riñón. Después también se utiliza para infecciones dentales, como por ejemplo abscesos o flemones dentales. Es utilizado también en la enfermedad de Lyme, que sería otra indicación. También se utiliza para la erradicación del Helicobacter pylori, pero en este caso no se utiliza de forma aislada, sino en combinación con otros fármacos, como el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones que disminuye la acidez en el estómago, y se asocia a la claritromicina y también el metronidazol. Todo dependerá si hay alergias a alguno de estos fármacos o las pautas que se vayan estableciendo de duración, ¿no?, que puede durar hasta 14 días el tratamiento. El Helicobacter pylori es una infección del estómago que puede causar dispepsia, es decir, molestias abdominales, y a veces se ha relacionado también con la úlcera. Y después también se utiliza la amoxicilina para profilaxis, es decir, para prevención de la endocarditis infecciosa, es decir, para una infección de la parte interna del corazón, de la capa interna del corazón, que puede ser secundario a algunas intervenciones quirúrgicas como las dentales. Entonces a veces se da una dosis elevada, una hora, hora y media antes de la intervención, y 6 horas después se da otra dosis para prevenir. Entonces estas, en términos generales, serían las indicaciones para lo que se utiliza. A veces de forma aislada, en la amoxicilina, a veces en combinación con otros antibióticos si se considera necesario. ¿Qué dosis se toma de amoxicilina? Pues esto dependerá de cuál es la indicación y para qué se utilice, y también dependerá de si eres un adulto o un niño. En el caso de los niños, pues habrá que valorar el peso, y entonces el pediatra lo pautará en función del peso y el tipo de infección que sea. Y en adultos, pues normalmente será lo mismo, lo que pasa que ya la dosis suele fluctuar entre 500 miligramos, 750 miligramos o 1 gramo, que son 1000 miligramos, dependiendo del tipo de infección, y la pauta
normalmente será cada 8 horas, pero a veces puede ser cada 12 horas, o a veces puede ser una dosis única, pues dependiendo si es una profilaxis, o sea, una prevención por una endocarditis bacteriana antes de una intervención dental, por ejemplo, o si es una erradicación del Helicobacter pylori, o si es una infección urinaria, que a veces se dan dosis más reducidas o dosis más altas, pero en un tiempo mucho más limitado, a lo mejor de un día. En fin, entonces esto dependerá un poco del peso de la persona, sobre todo si es un niño, y dependerá de la indicación y del motivo y de la gravedad de la situación. También hay diferentes formas de presentación que se darán en función de la edad del paciente o también de las preferencias que tenga este. Por ejemplo, en niños a veces se utilizan más las suspensiones, los jarabes, pero también se pueden utilizar sobres, y también existen comprimidos, por supuesto, cápsulas y también comprimidos dispersables. Entonces esto dependerá ya de la edad y de las preferencias del paciente, cómo tenga su estado dental y si puede masticar o si puede tragar. ¿Se puede usar la amoxicilina durante el embarazo o la lactancia? Esto siempre habrá que consultarlo con el médico que lleve el embarazo o con el pediatra, pero normalmente se considera seguro durante el embarazo y también durante la lactancia. El embarazo la FDA lo clasifica como categoría B, no hay demostrado que produzca malformaciones congénitas, y es uno de los fármacos o antibióticos que se utilizan en el embarazo siempre y cuando haya una necesidad y sea mayor el beneficio que el riesgo, pero en principio se considera seguro. Durante la lactancia se puede eliminar en pequeñas cantidades por la leche materna, pero no lo suficiente como para provocar en general problemas en el lactante, aunque sí que en algunos casos se ha descrito algún episodio de diarrea o de somnolencia o de exantema, pero que han sido leves y que no han precisado atención médica. O sea que en general se considera seguro en los dos casos, pero lo prudente siempre es consultar y preguntar, y por supuesto siempre y cuando no haya una contraindicación o por alergias o cualquier otra contraindicación por otro motivo, claro. ¿Qué efectos adversos puede tener la amoxicilina? Pues lo más frecuente es que pueda causar alguna diarrea o que haya náuseas, y algunas veces también alguna erupción cutánea. Normalmente las diarreas o los problemas gastrointestinales serán secundarios a administrarlo junto a ácido clavulámico, la amoxicilina clavulámico. Entonces esto es más fácil que dé problemas gastrointestinales, aunque de forma aislada la amoxicilina también puede dar diarreas. Que dé vómitos ya sería mucho más raro, es más frecuente, por ejemplo, en niños, sobre todo si toman amoxicilina clavulámico. Después, en alguna ocasión se puede ver alguna elevación de las transaminasas en el hígado, una pequeña inflamación que suele ser transitoria y normalmente en tratamientos más largos y prolongados, o sea que en los tratamientos habituales sería raro. Después puede haber erupciones cutáneas, como he dicho. Una típica puede ser por darlo en una situación de faricoamigdalitis, pero que sea por una infección vírica por el Epstein-Barr, que da lugar a la mononucleosis infecciosa, o también llamada enfermedad del beso. En este caso, si la faringoamigdalitis es por este virus y das amoxicilina, puede dar lugar a una erupción maculopapular. Eso quiere decir con manchas que son rosadas y un poco sobreelevadas. Entonces lo que hay que hacer es retirar el medicamento. Y eso también puede pasar cuando das la amoxicilina en personas que tienen una leucemia linfática crónica o personas que están en tratamiento con alopurinol, que se da para disminuir el ácido úrico. O sea que esto habrá que tenerlo en cuenta. Después, en mujeres hay que tener en cuenta que a veces altera la flora vaginal y puede dar lugar a infecciones vaginales. O sea que a veces hay mujeres que describen que toman este medicamento y les pasa esto. Lo que pasa es que normalmente suele ser mucho más frecuente cuando se toma asociado a ácido clavulámico y no la amoxicilina sola, pero también podría pasar. Y después, por supuesto, están las reacciones de hipersensibilidad, es decir, las reacciones alérgicas, y que en alguna ocasión puede ser un shock anafiláctico si es una reacción alérgica grave. Es muy infrecuente, pero se puede dar, y entonces hay que estar al tanto e ir con cuidado con esto. Y después ya puede haber afectaciones en la sangre, en los glóbulos blancos, glóbulos rojos, en las plaquetas, pero esto sería mucho más raro. También problemas renales, problemas a veces de somnolencia, hay algunas personas que se quejan, pero puede dar lugar a problemas de convulsiones. Pero estos son efectos secundarios
muy raros y normalmente se darán en personas que toman la amoxicilina en dosis elevadas y durante tiempos prolongados, en los que es prudente hacer un control más exhaustivo. O sea que normalmente en las dosis habituales y en los tratamientos habituales, si hay algún síntoma, un efecto secundario, a no ser que sea una reacción alérgica, será un síntoma de tipo digestivo. ¿Qué contraindicaciones tiene la amoxicilina? Pues si tienes hipersensibilidad a esta amoxicilina o a los excipientes que puedan llevar las formas de presentación. Por supuesto, si has tenido una reacción alérgica grave, un shock anafiláctico, tanto si es a la amoxicilina o a otro beta-lactámico como pueden ser las cefalosporinas en general, que son otro grupo de fármacos, pero que también forman parte del grupo más amplio de los beta-lactámicos. ¿Qué precauciones hay que seguir con la amoxicilina? Pues, por supuesto, si ha habido una reacción de hipersensibilidad previa o de alergia previa, pues no habrá que pautar el medicamento. Eso es lo primero. En segundo lugar, si la persona tiene una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, pues habrá que controlar y habrá que ajustar la dosis. Si tiene antecedentes de epilepsia, de convulsiones, hay que controlar también, sobre todo si va asociado a una insuficiencia renal, porque si se dan sobre todo dosis altas, podría predisponer a las convulsiones. Entonces habrá que controlar también este aspecto. Después, erupciones cutáneas que se pueden producir si lo pautas en algunas infecciones víricas, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa, o por ejemplo también en la leucemia linfática crónica, y también combinado con fármacos, por ejemplo como el alopurinol, que se da para disminuir el ácido úrico. Entonces en estos casos pues habrá que retirar la amoxicilina. Y en el caso de la enfermedad de Lyme habrá que advertir de la reacción de Herrich-Harsheimer, que es una reacción que se puede dar al cabo de un día, 2 días, que se debe a que se destruyen las espiroquetas, es decir, la Borrelia buctoferi, que es la que causa esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, y entonces la persona empieza a tener fiebre, un malestar general, dolor de cabeza, náuseas, dolores musculares, y normalmente esto es autolimitado y se soluciona solo, pero hay que advertirlo. Y en casos de tratamientos prolongados con amoxicilina, pues habrá que controlar la función renal, hepática y también hematopoyética, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ir controlando de vez en cuando. O sea que esto sería en términos generales. Y después con los anticoagulantes, es una pregunta que se hace, pues no hay descritos que hayan problemas, o sea que se puede dar junto con los anticoagulantes, pero se tienen que seguir las precauciones habituales. A continuación voy a responder a las preguntas más frecuentes que me han hecho cuando yo he recetado amoxicilina o que me han hecho en las redes sociales. Y recuerda que el contenido es informativo y nunca puede sustituir la relación que puedas tener directamente con tu médico. ¿Puedo tomar la amoxicilina cuando tengo un catarro o una gripe? Pues no hay que tomarlo, porque la amoxicilina solo es activa frente a las bacterias, es bactericida, pero no frente a virus, ni como por ejemplo los que causan el catarro o los que causan la gripe, ni tampoco contra hongos ni contra parásitos. Es decir, que no tiene sentido tomar en esos casos la amoxicilina. Por supuesto, siempre tiene que ser con prescripción médica o del dentista en el caso que sea un proceso dental. Además, es que si lo tomas cuando no hace falta, hay riesgo de que es lo que pasa, de que vayan aumentando las resistencias bacterianas hacia la amoxicilina o hacia otros fármacos, si se abusa de otros fármacos, y cada vez tengamos menos efecto y menos recursos en este sentido, o sea, una lucha cada vez más complicada. O sea que en este caso no hay que tomarlo. Incluso cuando hay faringoamigdalitis, a veces hay tendencia a tomarla, y muchas veces son por procesos víricos también, y no sería necesario tomarlo. Por eso a veces se piden test rápidos para determinar si puede ser por una bacteria que se llama streptococo cuando tienes una faringoamigdalitis. Entonces a veces se hace por eso, para saber si realmente es necesario el antibiótico o no. ¿Puedo tomar amoxicilina junto a paracetamol, acetaminofeno, ibuprofeno? Pues sí, podrías tomarlo, no tiene por qué haber ningún problema, siempre y cuando pues te haya pautado el antibiótico el médico, y por supuesto si no tienes ninguna alergia, ninguna contraindicación para tomar ibuprofeno o para tomar el paracetamol. O sea que en principio a veces se dan combinados, porque si tienes un proceso infeccioso y tienes fiebre, pues el paracetamol puede ir bien, y también para el dolor, e incluso si hay algún proceso inflamatorio, por ejemplo la faringoamigdalitis, la otitis, pues
la sinusitis, pues a veces puede ser interesante dar un antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo el ibuprofeno. Pero esto siempre lo tendrá que pautar el médico. ¿Cuánto tiempo, cuántos días debo tomar la amoxicilina? Los días o el tiempo que te haya pautado el médico, que normalmente será entre 7 o 10 días según el tipo de infección o la gravedad de la infección. Hay tendencia quizá a ir acortando los tratamientos, pero normalmente suele ser el margen de tiempo que se dan. Después ya hay situaciones especiales que a lo mejor es para prevención de una endocarditis infecciosa y te dicen que solo tomes 2 dosis en un día, o para algún tipo de infecciones de orina o para algunas otras circunstancias. También, por ejemplo, para la erradicación del Helicobacter pylori junto con otros antibióticos, pero bueno, lo que normalmente son entre 7 y 10 días. ¿Por qué se asocia muchas veces la amoxicilina al ácido clavulánico? Pues porque se sospecha que puede haber resistencias. Esto quiere decir que a veces las bacterias producen unas enzimas que se llaman beta-lactamasas y lo que hacen es impedir que la amoxicilina haga su efecto de inhibir la síntesis de la pared de la bacteria y no pueda eliminarla. Entonces, lo que hace el ácido clavulánico es inhibir estas beta-lactamasas y con esto lo que hacemos al asociárselo a la amoxicilina es conseguir que la amoxicilina vuelva a tener efecto. Normalmente se da a dosis de 125 miligramos y suele ser una asociación que se da en el mismo comprimido, en el mismo sobre, en la misma pastilla. Entonces conseguimos que otra vez sea efectiva la amoxicilina. A veces se da amoxicilina en primer lugar y si a los 3 días no ha hecho efecto, se cambia por amoxicilina clavulánico. Pero la cuestión es esta. También es verdad es que tiene más efectos secundarios cuando se asocia al clavulánico. La amoxicilina clavulánico tiene más efectos de tipo gastrointestinal, puede tener más problemas en el estómago o dar diarreas, o también a veces en mujeres el predisponer a que tengan infecciones vaginales. Entonces siempre hay que valorar el beneficio-riesgo. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente de la amoxicilina? Pues normalmente es la diarrea y a veces también las náuseas. Es mucho más raro que de vómitos, pero normalmente diarrea y náuseas gastrointestinales. Hay muchas personas que no notan absolutamente nada. Yo, por ejemplo, he tomado a veces la amoxicilina y no me ha causado ningún tipo de efecto indeseable. Pero estos son los más frecuentes. Normalmente es más frecuente cuando se asocia a clavulánico. Y en niños, por ejemplo, la amoxicilina clavulánico también puede dar vómitos. Es más frecuente. ¿Cuándo se debe consultar al médico por los efectos secundarios? Bueno, si tienes una diarrea que empieza a ser intensa y sobre todo si aparece sangre, está claro que tienes que consultar. Si las náuseas empiezan a derivar a vómitos, hay que consultar. Si aparece una erupción cutánea por todo el cuerpo, aunque sea parcialmente, con picor, con prurito, esto hay que consultar. Si tienes una hinchazón en la cara, en la garganta, en los labios, pues también habrá que consultar. O si empiezas a tener mucha somnolencia, un dolor de cabeza muy intenso, tienes que consultar. O sea, esto está claro. ¿Cuánto duran los efectos secundarios de la amoxicilina? Pues normalmente durarán unas 8 o 12 horas tras haber tomado la última dosis de la medicación. Es el tiempo que tarda en aclararse el fármaco en sangre. O sea que a partir de que has dejado de tomarlo, pues eso, 8-12 horas y ya empezarás a notar que desaparecen estos efectos. O puede ser que incluso antes. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la amoxicilina? Pues el efecto es inmediato, o sea, inmediatamente tras tomarla empieza ya a actuar. La concentración máxima en sangre tardará 1 a 2 horas y aliviar los síntomas puede tardar un poquito más, pero es ya inmediato el efecto. ¿Cuál es la diferencia entre ampicilina y amoxicilina? Pues la amoxicilina y la ampicilina son las dos penicilinas. La amoxicilina deriva de la ampicilina y normalmente la ampicilina se utiliza por vía intravenosa o intramuscular porque es más eficiente. En cambio, a nivel de vía oral se absorbe mal o peor. En cambio, la amoxicilina es mucho mejor a nivel de vía oral porque se absorbe en el intestino mucho mejor y alcanza mejores concentraciones en los tejidos. O sea que esta sería la diferencia. ¿Puede interaccionar la amoxicilina con otros medicamentos como los anticonceptivos orales?
pues podría interaccionar y disminuir algo la eficacia de los anticonceptivos orales. Entonces esto habría que comentárselo al médico. También puede haber una interacción con el allopurinol, que es un fármaco que disminuye el ácido úrico en sangre, y ya he comentado antes que podía aumentar la posibilidad de que hubieran erupciones cutáneas. También puede aumentar la concentración en sangre de metotrexato, que es un fármaco que se utiliza de tratamiento para la artritis reumatoide y otras enfermedades reumatológicas, o sea, habría que tenerlo en cuenta, no suele haber problemas. Y también con los anticoagulantes orales podría disminuir un poco la eficacia, que no suele haber ningún problema, pero también habría que comentarlo al médico que estás consumiendo estos medicamentos, aunque en general es bastante seguro y tiene pocas interacciones la amoxicilina con otros medicamentos. ¿Qué pasa si tomo la amoxicilina sin comer? En general, la amoxicilina se puede tomar con o sin alimentos, o sea que en principio no pasaría nada, no afecta la absorción del fármaco. Ahora bien, se suele recomendar mejor si lo tomas con alimentos, porque a veces puede disminuir los efectos secundarios que hemos comentado de tipo gastrointestinal, o sea que en general se recomienda que se tome con alimentos, aunque no hay una indicación expresa, o sea, se puede tomar sin alimentos. ¿Puedo dejar de tomar la amoxicilina si ya me encuentro bien? Pues no, este suele ser uno de los errores más frecuentes. Aparte de no tomar bien las dosis o de saltarse tomas, pues uno de los errores suele ser no acabar el tratamiento, los 7 días o los 10 días, los días que te haya pautado el médico. El problema es que puede ser que te encuentres mejor porque hace efecto rápido y digas, bueno, yo si ya llevo 3 días estoy bien, ¿para qué voy a tomarlo? Entonces lo dejas de tomar y al cabo de unos días vuelves a empezar a tener síntomas. Y el problema es que se puedan crear resistencias y que después no haga efecto la amoxicilina, o tengas que asociar el clavulámico, o tengas que cambiar de antibióticos. Entonces, debido al problema este de resistencias, mejor hacer el tratamiento completo tal como te lo han pautado. ¿Qué pasa si tomo amoxicilina por más de 10 días? Pues es lo mismo que he comentado antes. O sea, el tratamiento hay que hacerlo durante los días que ha sido pautado. Si son 7 días, 7 días, si son 10 días, 10 días. Tomar más días pues no tendrá ningún beneficio para ti, y lo que puede hacer es que aumente las posibilidades de que haya efectos indeseables. A veces sí que se pautan más de 10 días en algunas circunstancias. En la erradicación del Helicobacter pylori, pues a veces hay pautas que son de 14 días incluso, o en otro tipo de tratamientos, pero lo normal es hacerlo tal como se ha pautado, ni más ni menos. Y si aparece algún efecto indeseable, el consultarlo. Pero prolongar los tratamientos innecesariamente tampoco es necesario, y puede aumentar esto que digo, los efectos indeseables, sobre todo de tipo gastrointestinal. ¿Qué pasa si estoy tomando amoxicilina y tomo alcohol? En principio no se recomienda tomar alcohol en combinación con antibióticos, pero en el caso de la amoxicilina no hay demostrada ninguna interacción, o sea que en principio no tendría que pasar nada. Lo que pasa es que normalmente si estás enfermo, te encuentras mal, es posible que el alcohol te pueda dar sensaciones desagradables. Sí que es verdad que hay antibióticos que pueden interaccionar con el alcohol y dan síntomas muy desagradables, ¿no? Por ejemplo el metronidazol y también el cotrimoxazol y algunos otros. Entonces siempre hay que consultarlo. ¿Qué alimentos debo evitar mientras tome amoxicilina? Pues no debes evitar ningún alimento, no hay ninguna interacción con alimentos que esté demostrada, o sea que no hay ningún tipo de restricción alimentaria cuando estás tomando amoxicilina. Ya he dicho antes que puedes tomarla con o sin alimentos. Tomarla con alimentos puede tener la ventaja de que disminuyan los efectos indeseables de tipo gastrointestinal, pero no hay contraindicaciones con alimentos. ¿Puede aumentar la presión arterial por tomar amoxicilina? Pues no está dentro de los efectos secundarios de la amoxicilina el que haya un aumento de la presión arterial. O sea que si eres hipertenso o hipertensa puedes tomar la amoxicilina y no tiene por qué haber ningún problema. Y en el caso de que aumentara, pues lo lógico sería buscar alguna otra causa. Te dejo aquí un vídeo sobre paracetamol y otro sobre ibuprofeno y otros vídeos de salud que creo que te pueden interesar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Cuídate.